Como les dije, vamos a ver electrólisis o también llamado electroquímica y otro ejemplo de balanceo de ion-electrón. Bien, vamos a ver ese ejemplo de balanceo de ion-electrón. Que ahí también tenemos ejercicios de electroquímica para que entiendan bien cómo va de la mano todo, cómo nos mezcla en un ejercicio integrador todo, principalmente en este segundo parcial. Dice, considere la siguiente ecuación si balancea. Balancear la ecuación utilizando el método ion-electrón. Esto siempre se lo van a poner, no se preocupen, siempre le van a decir balancear mediante el método ion-electrón. A veces el ejercicio es un ejercicio muy simple que lo puedes balancear a través de el balanceo por tanteo, que es lo del primer parcial. Pero bueno, si nos piden ion-electrón hay que hacerlo sí o sí. Dice, indique quién es el agente, quién es el oxidante y quién es el reductor. O sea, quién es el que se oxida, quién es el que se reduce. Calcule la variación de, eso es electrólisis, y la variación libre de Gibbs, que acá nos pone la fórmula. Para la reacción, si la reacción son 0,86 mol y 48,2 gramos, qué reactivo está en exceso y qué está en defecto, ya saca reactivo limitante y reactivo en exceso, primer parcial. Y cantidades descriptas en el inciso anterior, si la reacción ocurriese en esas condiciones, cuántos moles se formaran. Y esto es variación de son los potenciales de reducción para sacar lo que es la hemicelda. Que se utiliza para armar la celda. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero con armar la celda. Entonces, vamos a hacer el A, vamos a hacer el B, y bueno, y por último hacemos el C, que es el que más lleva tiempo, y además son cosas del primer parcial. Entonces, esta es nuestra ecuación. Lo primero que hacíamos en el balanceo de método ion-electrón era poner los estados de oxidación. Entonces, el oxígeno era menos 2 por 2, menos 4, más 4 el manganeso. Acuérdense que sí o sí nos tiene que dar sumatoria de estados de oxidación igual a 0. Más 1 el hidrógeno, menos 1 el cloro. Acá, menos 2, menos 1 el cloro. Porque acuérdense que el cloro era un halógeno y si no estaba mezclado con el oxígeno, su estado de oxidación era menos 1. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0, porque está en estado puro, está solo, no está combinado, y el agua sería menos 2 más 1. Ahora, los que nos tenemos que fijar, ¿quién cambió en su estado de oxidación? ¿Dónde hubo un cambio? El otro paso. Hola, Mica. Sí. Hola, profe. ¿Qué están haciendo? ¿Es un ejercicio integrador? Sí. Ah, bien. Recién empezamos, recién. Bueno. Bien. Bueno, volviendo. Nos tenemos que fijar qué estado de oxidaciones cambiaron. Y acá nos fijamos. El manganeso pasó de más 4 a más 2 y el cloro pasó de menos 1 a 0. Entonces, el manganeso de más 4 a más 2 se redució. Entonces, el manganeso
se reduce es el agente oxidante y como se reduce es mi cátodo. Acuérdense que era consonante con consonante, vocal con vocal. Ánodo se oxida. Bueno, y el cloro pasó de menos 1 a 0, aumentó su estado de oxidación, así que el cloro es el que se oxida, es el agente reductor, y es el ánodo. Vocal con vocal. ¿Bien? Ahora, lo que tenemos que hacer, todo lo que sean sales, ácidos, se disocian. ¿A qué me refiero que se disocian? Es como si lo partiéramos al medio y lo que se redució o se oxidó se queda y lo demás es como que se aparta por un momento. Esto es un óxido, queda como está. El ácido clorhídrico es un ácido, se disocia, así que por el momento me va a quedar lo que es el cloro, que es lo que se redució. Y acá el manganeso es una sal, clorato de manganeso es una sal, se disocia y me queda lo reducido, que sería el manganeso. Entonces, acomodando esas dos ecuaciones sería manganeso, oxígeno 2 en sólido, pasa a ser manganeso. Y la otra ecuación es el cloro solamente, en acuoso, pasa a ser lo que es cloro 2. Una vez que tenemos mis dos ecuaciones, que estas dos ecuaciones es para determinar cuántos electrones se liberaron, cuántos no, etc. ¿Qué vamos a tener que hacer? Balance de masas. ¿A qué me refiero a balance de masas? Tener la misma cantidad de átomos del que se redució del que se oxidó. Acá en este caso el manganeso es el que se reduce, acá hay uno y acá también hay uno, entonces no hay que balancearlo. Pero el cloro, acá hay 2 y acá hay 1, hay que balancearlo. Y este 2 va a afectar también a la cantidad de electrones, acuérdense de eso. De electrones perdidos o electrones ganados. Una vez que nosotros balanceamos las masas, lo que vamos a hacer es poner la cantidad de aguas, la cantidad de electrones perdidos y la cantidad de hidrogeniones. Siempre en la ecuación donde teníamos oxígeno, indicábamos la cantidad de aguas y se ponía del lado derecho. Entonces, tenemos más 2 agua. 2 por 2 hidrógenos, de este lado se pone más 4 protones, o más 4 hidrogeniones, como quieran llamarlo. ¿Y cuántos electrones perdidos tenemos? Acá pasó de más 4 a más 2. Como es aquel que se reduce y es el agente oxidante, es aquel que está perdiendo electrones, por así decirlo, se ponía del lado izquierdo. Si estábamos ganando era del lado derecho. ¿Cuántos electrones perdidos? De más 4 a más 2 electrones. Y ahora vamos al cloro. El cloro pasó de menos 1 a 0. ¿Cuántos electrones perdidos o ganados? Como este es el que se oxida, es el agente reductor, es aquel que gana electrones. 1. Pero tenemos este 2 adelante que lo va a cambiar y sería más 2 electrones. ¿Se entiende ahí? Sí. Bien. Ahora, una vez que nosotros pusimos la cantidad de agua, las cantidades de protones, la cantidad de electrones, lo que tenemos que hacer es ver si la cantidad de electrones perdidos o ganados son los mismos. ¿Es la misma cantidad? ¿O tengo que balancearlo? Sí, lo veo. Bien. Y como está cruzado, puede desaparecer.
¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que vimos que la carga perdida o ganada es la misma, ponemos manganeso oxígeno 2 en estado sólido, más 4 hidrógenos, más 2 cloro en acuoso. Y del otro lado sería cloro 2 más 2 agua. Bien, esto es un posible balanceo para mi ecuación de ahí arriba. La primera es manganeso oxígeno 2 como está, entonces queda manganeso oxígeno 2 en sólido. La segunda es ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico, acá en esta forma, está como disociado. Fíjense que por un lado tengo hidrógeno y por el otro lado tengo cloro. Siempre cuando me aparece como esta forma disociada, lo que yo tengo que hacer es poner el número más grande de la disociación. ¿Cuál sería el número más grande? El 4. Entonces acá va un 4. Bien. Pasa a ser cloro 2, que fíjense que vamos a tener que balancearlo, más dos aguas. Entonces nos fijamos. Manganeso hay 1, me está faltando el manganeso de este lado. Más, no lo vi, esto me lo voy a ponerlo más manganeso. Ahora sí me da. Manganeso hay 1, acá también hay 1, está balanceado. Oxígeno hay 2, 2 por 1, 2 también está balanceado. Hidrógeno hay 4, 2 por 2, 4. Y cloro, 1 por 4, 2 más 2, 4. Así que ahí estaría todo balanceado. Y esa sería mi ecuación balanceada y a partir de ahora yo empiezo a trabajar con esta ecuación balanceada. En el caso de reactivo limitante, reactivo en exceso. Bien. Ahora, ya dije quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. O sea que esta parte es el A. Vamos al B. El B me pide el potencial de E y el variación libre de Gibbs. El variación libre de Gibbs me da una fórmula que es menos n por el variación de E por la constante de Faraday. La constante de Faraday, perdón, es 96.500 coulombios. N es la cantidad de electrones transferidos en la hemicelda. Digamos, es esto. Esos 2 electrones que nosotros sacamos, es eso. Pero ojo, nosotros a la cantidad de electrones... Hola, Lu. Nosotros a la cantidad de electrones transferidos lo vamos a sacar a través del potencial de celda. ¿Cuáles serían los potenciales de celda? Estos que nos dieron. Bien. Pero van a ver que la cantidad de electrones transferidos nos sigue dando 2. Es exactamente lo mismo. Pero siempre, cuando ustedes les mezclan ejercicio de balanceo ion-electrón y a la vez potenciales de celdas, ustedes el variación de E lo trabajan a través del potencial de celda y de ahí sacan su cantidad de electrones transferidos. Bien. Entonces N, número de electrones transferidos en la celda. Electrones transferidos en la celda. Bueno, y E es el potencial de celda que nosotros sacamos, que la variación de E, ¿se acuerdan que habíamos visto en condiciones estándares? Es cátodo menos ánodo. Entonces, vamos a poner los potenciales de celda. Tengo el potencial de celda del manganeso,
que es más 123 más 1,23, perdón, voltios, y del cloro que es 1,26 voltios, más 1,26 voltios. Bien, ¿se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos visto lo de la tablita de reducción? Que se acuerdan que yo les dije que la tablita de reducción se ordenaba de menor a mayor. Entonces, a estos potenciales de celda lo ordenan de menor a mayor. Acá, bueno, casualidad los ordené bien, pero en teoría ustedes los tienen que ordenar. Entonces, una vez ordenado de menor a mayor, respetan lo que habíamos dicho. Mientras más abajo esté, más se oxida en la hemicelda. Y mientras más arriba esté, más se reduce. Si se oxida, es mi ánodo. Y si se reduce, es mi cátodo. Vocal con vocal, consonante con consonante. Bueno, esto en este caso está bien armado, pero nosotros tenemos que armar la hemicelda. ¿Cómo lo vamos a armar? De la siguiente forma. Esto, como dice, manganeso pasa a ser a manganeso más 2, que sería este potencial de celda. Mientras más arriba esté, más reducido está, o sea, es el agente oxidante, es aquel que va a perder electrones. No tiene nada que ver con esto, acuérdense, no tiene nada que ver con el método de ion balanceo electrón. En la hemicelda puede actuar distinto, por la cantidad de corriente que se traspasa y todo eso, y además porque tenemos voltaje. Entonces, como se reduce es mi cátodo, es mi agente oxidante. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Perdiendo o ganando electrones? Acuérdense que tenemos cátodo positivo, ánodo negativo y la corriente va para acá. Está ganando. Muy bien. Siempre va para el lado positivo del cátodo. Entonces, si nosotros ganamos, la forma de expresarlo era la misma forma, o sea, del lado derecho. Entonces esta ecuación está bien. Me queda manganeso. Pasa a ser a manganeso más 2 electrones. Y el cloro está perdiendo, entonces sería cloro 2 más 2 electrones, pasa a ser cloro. Simplifico la cantidad de electrones, simplifico. Este 2 es el N que tenemos en la ecuación. Y bueno, y esto me queda la hemicelda, esto sería la hemicelda ya. Me queda manganeso más cloro 2 pasa a ser cloro más manganeso. Como el cloro tiene que estar balanceado, pongo un 2 acá. Esa es mi hemicelda. Y bueno, ¿y cuál es el potencial de esta hemicelda? Cátodo menos ánodo. ¿Quién era el cátodo? El manganeso. Menos el ánodo, menos 1,26. Menos 1,26 me queda menos 0,03. El voltaje. A 1,36 me parecía. Copié mal yo.
Entonces 1,36 este. 1,23 menos 1,36. Menos 0,13 voltios. La variación de acá es igual a menos 0,13 voltios. Bien. Nosotros también podemos decir si es espontánea o no la reacción a través de la variación de. Si es negativa es espontánea, si es positiva no es espontánea. O sea, lo mismo que la variación de Gibbs. Y esto sería la parte de mi celda. Y bueno, y después este menos 0,13 lo reemplazan en la variación de Gibbs. Lo voy a hacer acá. Variación de Gibbs es igual a 2 por la variación de que nosotros sacamos, que es este 0,13, menos 2 porque hay un menos adelante, por la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios. Esto es con esto. Y me queda 0,13 por 2 por 96.500, 9.500, perdón. 0,13 por 2 por 9.500. 2.470 la variación de Gibbs. No es espontánea la reacción en sí. Como es positivo, no es espontáneo. Acá en la hemicelda es importante que respeten estos signos de positivos y positivos. Negativos, negativos. Es importante que eso lo usen sí o sí, porque si no lo ponen, se lo van a poner como mal. ¿Se entendió? Sí. 25 es. 25,09. Bien. Vamos a otro ejercicio. Siempre es importante que ustedes armen la celda. Siempre. Lo bueno que tiene estos ejercicios de celda es que ya le están diciendo como cuántos electrones, esto más 2 a 0, es como que le están diciendo ya cuántos electrones se pierden o no se ganan. Y acuérdense, los electrones tienen que ser los mismos. Sí o sí para poder simplificarlos. Vamos a esto. Dice, ¿cuál es el potencial de la celda voltaica construida con las siguientes especies? Los potenciales estándares de reducción son del calcio menos 2,87 y del cobre 0,34. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ordenarlo de menor a mayor. Porque acuérdense que el potencial de celda, las tablitas van de menor a mayor. Entonces, ¿qué pondrían primero ordenando de menor a mayor? El menos 2,87. Bien. Acá tienen dos opciones. Si quieren lo copian todo así como está, calcio 2, vas a hacer calcio
y luego cobre más pasa a ser cobre o ponen solamente los números. Entonces ponen menos 2,87 voltios, 0,34 voltios. Yo siempre lo hice de esta forma, pero les depende como de cada uno. Cualquier cosa ponen que esto corresponde al calcio y que esto corresponde al cobre, con tal de que se lo especifiquen. Entonces, mientras más abajo esté, más se oxida. Es el ano. Y mientras más arriba esté, se reduce, es el cátodo. Bien. ¿Quién actúa como ánodo? Sí. ¿Podría explicar de nuevo el ejercicio? ¿Sí? ¿Del principio? Sí. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es a esos potenciales de celda ordenarlos. Nosotros habíamos visto la clase pasada lo de la tabla de potencial. Bien. La tabla de potencial de reducción siempre iban de menor a mayor. Entonces, estos voltajes serían los voltajes que se encuentran en la tabla de potencial, hay que ordenarlos de menor a mayor. Primero a menos 2,87 y luego 0,34 voltios. Bien. Lo que recién le estaba diciendo es que si ustedes quieren ponen calcio 2 más barra calcio y ponen su potencial es menos 2,87 y lo del cobre más pasa a ser cobre, su potencial es 0,34. Pero esa es la opción de cada uno. O sea, mientras ustedes tengan como una guía de decir de quién es cada potencial, está. A ustedes sí o sí lo que van a pedir es que armen la celda. Esta es como una ayuda extra. Nada más. ¿Se entendió, Lu? Sí. Bien. Entonces, el menos 2,87 está mucho más arriba que el 0,34. Ese se reduce y es tu cátodo. Acuérdate que la variación de E es igual a cátodo menos ánodo. Bien. Como es tu cátodo, es aquel que está ganando electrones, como habíamos visto recién, pero fíjense acá el potencial. ¿Qué me está diciendo eso? Que dice calcio más 2 pasa a ser calcio. O sea, de 2 electrones pasa a ser 0. ¿Cumple con la condición de que se reduce en mi cátodo? Sí. Bien. Como cumple con la condición, no hace falta en este caso darlo vuelta, porque a veces no cumple con la condición y lo que vamos a tener que hacer es darlo vuelta. Y al darlo vuelta va a cambiar el signo del potencial. Entonces, calcio bueno, y el cobre es el que se oxida, pasa de más 1 a 0. Bien. De más 1 a 0 sería del otro lado. Cobre más un electrón y hay que balancearlo. Tendrían que poner un 2 acá y ahí está balanceado. O un 2 adelante de todo. Pero ese 2 no modifica el potencial de celda, por las dudas. El 2 solamente modifica la hemireacción, al balanceo de la hemireacción. O sea, este potencial de celda que es menos 0,34 no lo modifica. Entonces este 2 multiplica todo, este te queda en 2, esto te queda en 2 y queda calcio más 2 cobre. Pasa a ser
calcio, A2 cobre. Bueno, y la variación de cátodo menos ánodo me va a quedar más 3,21 positivo. ¿Bien? En realidad creo que queda negativo porque ponen menos 2,87 menos 0,34. Entonces termina quedando negativo. Salvo que a esta de acá adelante lo hayan dado vuelta. Entonces estos 2,87 de calcio 2 pasa a calcio 0. Está bien. Para que quede positivo esta la tendrían que dar vuelta. Y te queda 2,87 positivo. Y esto te queda negativo. El 0,34 te queda menos por menos más. Todo positivo más 3,21. Supongámosle que lo dimos vuelta, pero para mí la respuesta correcta es 3,21. Menos 3,21 obviamente. Pero bueno, si lo da vuelta, esto queda positivo y esto queda negativo. Entonces, 2,87 positivo menos 0,34 termina quedando todo positivo y te queda la variación de 3,21 positivo. Y esa variación de nos permite saber si es una celda voltaica o una celda electrolítica. Bien. Una celda electrolítica es aquella que requiere energía, una celda voltaica es aquella que no requiere energía. Esta es electrolítica por el signo. O sea, si la variación de E es mayor a 0, es voltaica. Y si la variación de E es menor a 0, es electrolítica. Entonces, en este caso, es voltaica. Vamos con otro ejemplo. Otro caso similar es utilizar la ecuación de Nernst, que a la mayoría siempre le confunde. Pero no es difícil. O sea, la ecuación de Nernst, cuando empiezan a haber molaridades, empiezan a trabajar molaridades, siempre se va a utilizar la ecuación de Nernst. Ahora le digo a qué me refiero con molaridad. Bien. Dice, dada la siguiente celda de concentración, me dan la molaridad del níquel y la molaridad también de otro níquel. ¿Cuál es el potencial que se puede generar? Cuando me dan molaridades, bien, sí o sí tengo que utilizar la ecuación de Nernst. ¿Cuál es la ecuación de Nernst? Es esta. La variación de E en condición estándar, o sea que sigue siendo lo mismo sin cambiar, menos 0,0592 sobre n es el número de electrones extranjeros por el logaritmo de Q. ¿Qué es Q? Hidrógenos exteriores sobre hidrógenos interiores, o sea, electrones interiores sobre electrones exteriores sobre interiores. Exteriores son aquellos que se liberan. ¿Y en dónde liberamos electrones nosotros? En el ánodo. Y en el otro, en el cátodo. Ánodo sobre cátodo. ¿Bien? Pero ojo, acá es la molaridad. O sea, esto es lo que nos dieron a nosotros, la molaridad. Molaridad del ánodo sobre la molaridad del cátodo. Entonces, como acá nosotros no nos dieron los potenciales, eso quiere decir que la celda está en condición estándar, o sea, los potenciales
son los mismos, no importa quién se reduja o quién se oxida, una puede actuar como ánodo, otro puede actuar como cátodo. Entonces, esta variación de 0, cuando no nos dan los potenciales de esto, siempre 0, porque está en condiciones estándares, o cuando yo le hice a 25 grados, es condición estándar. Y me quedo con toda esta parte. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es mi ánodo y cuál es mi cátodo? Por la molaridad. La molaridad en sí indica la cantidad de electrones perdidos o ganados. Y acuérdense que en el ánodo yo pierdo más electrones que en el cátodo. Como acá tengo estas molaridades, ¿qué molaridad es más grande? ¿1 molar o 1 por 10 a la menos 10 molar? 1 molar. Bien. Molar. Entonces, ¿esa molaridad de quién va a ser? ¿Del ánodo o del cátodo? Tengo más electrones perdidos en 1 molar que en 1 por 10 a la menos 10. Y si yo me pongo a pensar entre ánodo y cátodo, ¿dónde pierdo más electrones? ¿En el ánodo o en el cátodo? Acuérdense del ánodo. Muy bien. Entonces, la molaridad más grande corresponde al ánodo. Molaridad mayor. Y la molaridad más chica corresponde al cátodo. Molaridad menor. No es nada distinto a lo que estuvimos viendo. O sea, si ustedes relacionan, se oxida, es el agente reductor y es el ánodo, como es el agente reductor, pierdo electrones, voy a hacer mayor fuerza de repulsión, voy a tener mayor molaridad. Si se reduce es el agente oxidante y es el cátodo, gano electrones. No voy a tener tanta fuerza de repulsión. Digamos, los electrones vienen hacia mí en vez de liberar yo. ¿Bien? Bueno, entonces, lo de níquel. A níquel más 2, una parte actúa como ánodo y otra parte como cátodo. Entonces mi celda va a ser así. Níquel más 2 electrones pasa a ser a níquel. Y níquel pasa a ser níquel más 2 electrones. Los estados, bueno, uno está en estado acuoso y en otro en estado sólido. Los electrones se van. Son cantidad de electrones transferidos, son los que pusimos en la hemicelda, que son 2. Entonces esto me queda 2 níquel, queda igual, 2 níquel en sólido pasa a ser a 2 níquel en estado acuoso. ¿Bien? Bueno, y ahora empezamos a poner la ecuación. La variación de, como tengo molaridades, utilizo la ecuación de Nernst, que es variación de en condición estándar, como acá, esta es mi celda, cualquiera actúa como ánodo y el otro como cátodo. Entonces sería 0 menos 0,0592 sobre n, que n es la cantidad de electrones transferidos, que son 2, por el logaritmo de la molaridad del ánodo, que es 1 molar, bien, y todo esto en cuestión termina dando positivo, porque acuérdense acá cuando el denominador es más grande que el numerador, cuando el denominador es mucho más chico que el numerador, siempre termina dando un número negativo, negativo con negativo termina dando positivo, pero termina dando 0,296.
Bueno, y al tener esa variación D, ustedes indican si es voltaica o electrolítica. Como es positiva, es una celda electrolítica, o sea, una celda que necesita energía. Bien. Eso siempre, cada vez que aparezcan molaridades, es utilizar la ecuación de Nernst. ¿Cuál es la ecuación de Nernst? Profe, Sí, ¿es voltaica? ¿No es voltaica si delta E es positivo? sí, perdón. Me puse acá arriba y puse electrolítico. Ah, Y la tengo con electrolítica. Voltaica. Ahí está. Pero acuérdense siempre, cada vez que aparecen molaridades, nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Nernst. ¿Cuál es la ecuación de Nernst? Variación D es igual a variación D no estándar, que siempre le van a dar los potenciales de celda, menos 0,0592 sobre n por el logaritmo de Q. En las filminas hay un ejercicio de esto, a ver si los muestro, cuando le dan lo que es los potenciales. A ver si me carga. Pero a ver, debe haber uno acá. No me carga. Vale. Voy a perder tiempo en esto. Bueno. Otro ejercicio también típico de electroquímica es cuando empieza a trabajar la electrólisis. O sea, son ejercicios de electrólisis. Electroquímica va en la mano con electrólisis. Esta, bueno, es con la ecuación de Nernst. Acuérdense siempre que está en condiciones estándares y no me dan los potenciales de celda de reducción al inicio, o sea, la variación de E con el circulito sin rellenar es 0, siempre. Y bueno, y si me lo dan, lo voy a tener que calcular como siempre, cátodo menos ánodo, en ese caso. Hay cosas que apenas me cargue, les muestro ese ejercicio en un PDF. Pero vamos a los otros ejercicios que son los que siempre también saben costar. ¿De esto quedó alguna duda o algo? ¿Algo que quieran preguntar? No. Bien. Bueno. Y los otros ejercicios son los famosos ejercicios de electrólisis, que esos sí o sí entran al parcial. O sea, no quieran no estudiarlos porque la mitad de todo el parcial es de esos ejercicios de electrólisis.
Si ustedes van bien con soluciones o tratan de interpretar bien el ejercicio, no es difícil. Insertar. Vamos con este. Nosotros en nuestros ejercicios de electrólisis podemos tener dos casos. Un caso es que la corriente viene de afuera. O sea, yo tengo una hemicelda y mi corriente viene de afuera. Y el otro caso es que la corriente pertenezca a esa hemicelda. Esos son los dos posibles casos que nosotros podemos tener en estos ejercicios de electrólisis. Dice, ¿cuántos amperes de corriente eléctrica hay que aplicar durante 2 horas para producir 20 gramos de níquel a partir de una solución de cloruro de níquel? Bien, ustedes en teoría, como vimos en electrólisis, tienen que saber armar la sal. Acá, como tengo una parte positiva que es el níquel y una parte negativa que es el cloro, sí o sí es una sal. Bien, ¿cómo armábamos la sal? La sal se armaba con un ácido, sal neutra siempre trabajábamos nosotros, con un ácido más un hidróxido. Bien. Lo primero que hacemos es armar la sal. Entonces, como tengo que armar cloruro de níquel, acuérdense que las valencias, a mí me dieron el producto final, que sería esto. Acá tengo el ácido más el hidróxido. Pasa a ser cloruro de níquel más agua. Acuérdense que las valencias correspondían a la cantidad de hidróxidos que mandábamos al agua y la cantidad de oxígeno, de hidrógenos que mandábamos al agua. Entonces, la valencia del cloro era la cantidad de hidróxidos que mandábamos al agua. Entonces, ¿cuántos hidróxidos mandamos al agua? 2. Y la del níquel, la cantidad de hidrógenos que mandamos al agua. ¿Cuántos mandamos? 1. Los hidrógenos correspondían al ácido y los hidróxidos a la unión con un compuesto metálico. El compuesto metálico siempre es el positivo, o sea, el níquel. Sería níquel, OH, y la cantidad de hidróxidos mandados, que son 2. Y lo otro es la parte no metálica que corresponde al cloro, que sería la parte del ácido, que es el ácido clorhídrico, y la cantidad de hidrógenos, que es 1. Bien. Hay una clase en los videos de YouTube que si ustedes no practicaron sales o no vieron sales o no le tomaron en el parcial sales, véanla. Bien, véanla eso porque el ácido se forma con lo que es, en este caso, es con halógenos, entonces siempre es el hidrógeno con la menor valencia del halógeno. Pero véanla esa clase para que no estén tan perdidos, bien, a la hora de hacer la sal. Una vez que nosotros tenemos la sal, lo que tenemos que hacer es poner los estados de oxidación, como siempre. Más 1, menos 1. Acuérdense que siempre empezábamos por el ácido en la sal, entonces el no metal se llevaba su valencia, su estado de oxidación, mejor dicho, que es menos 1. 2 por menos 1, menos 2, entonces este es más 2. Y vuelvo a poner los estados de oxidación, menos 2 más 1. Termina quedando menos 2 más 2. Como a mí nomás me pide níquel, a partir de 20 gramos de níquel, estos 20 gramos son imaginarios. Acuérdense que todo lo que me dan en mi pregunta es todo imaginario. Entonces, la hemicelda es solamente de níquel.
Esto solamente lo hice para saber cuántos electrones perdidos tengo en el níquel, nada más. Bien, porque los voy a necesitar a la cantidad de electrones perdidos. Entonces, níquel más 2 electrones pasa a ser níquel. Bien. A mí me está pidiendo cuántos amperes de corriente eléctrica hay que aplicar durante 2 horas. Cuando me dice aplicar, significa que es una corriente externa. Es como si yo conectara 2 cablecitos. Esta es mi hemicelda de níquel y viene la corriente externa. Nosotros tenemos distintas fórmulas para la electrólisis. Podemos sacar lo que es la carga, que se mide en coulombios, que es amper por tiempo, en segundos. También tenemos una relación que 1 mol de electrones son 96.500 coulombios. Esas son las dos relaciones que yo voy a tener. A mí me están pidiendo los amperes acá. Los amperes principalmente en 20 gramos de níquel y durante 2 horas. ¿Cómo nosotros sacábamos los amperes? Lo tenemos que despejar, que es carga sobre tiempo. El tiempo en segundos, obviamente. Es igual a los amperes. ¿Bien? Ahora, esa carga, como a mí me piden cuántos amperes hay que aplicarle, digamos, y como amper sale de un despeje, esta misma hemicelda tiene una determinada carga para producir determinados amperes. Entonces nosotros tenemos que sacar la carga de la hemicelda de níquel. Bien, el tiempo lo tenemos, que son 2 horas, lo paso a segundos. 1 hora son 3.600 segundos. 2 horas, va a haber X. Bien. 2 por 3.600. $7.200 segundos. Y por el momento ya tendríamos sacado lo que son esos segundos. Ahora, ¿cómo sacamos la carga? La carga se mide en coulombios y nosotros sabemos que 1 mol de electrones son 96.500 coulombios. Pero ojo, nosotros sí o sí tenemos que respetar esa carga en cuanto en 20 gramos. Bien, porque nos dice la pregunta para producir 20 gramos de níquel. Bien. ¿Cómo lo vamos a sacar nosotros esa relación con esta parte de la hemicelda? Todo esto níquel más 2 electrones pasa a ser níquel, es como si fuera la solución. Como si yo tuviera un vasito de solución y le hago la electrólisis. Bien, entonces, ¿cuántos moles teníamos nosotros en una solución? 1 mol. ¿Cuántos moles de electrones transferidos o electrones transferidos tengo en 1 mol? De acuerdo a lo que yo saqué con conclusión, 2 moles de electrones. ¿Cuántos gramos pesa el níquel? Me pusieron el peso más arriba, 58,96. Entonces, como yo tengo que relacionar mol de electrones con carga, yo tendría que sacar cuántos moles de electrones son 20 gramos, sí o sí, porque todo es a partir de 20 gramos y en esas 2 horas. Entonces, como anteriormente yo saqué una relación que si en 58,96 gramos tengo 2 moles de electrones transferidos,
¿Cuánto tengo en 20? 0,96 gramos de níquel. Contengo 2 moles de electrones transferidos. ¿Cuánto tengo en 20? 20 por 2, 40. 40 dividido 58. Me queda 0,67 moles de electrones. 0,778 mol de electrones transferidos. Bueno, y de estos mol de electrones que provienen de los 20 gramos, tengo que saber la carga depositada que hay en estos mol de electrones. ¿Cómo lo voy a sacar? Con esta relación. Entonces, si un mol de electrones transferidos son 96.500 coulombios en 0,678 mol de electrones, X. La carga son 65.468,11. Es normal que le den números grandes en la carga, no se preocupen, o sea, tiene 96.500, así que... Bueno, y esta carga dividido el tiempo que ustedes habían sacado, que es 7.200, me termina quedando 9,1 amperes. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Algo que quieran preguntar. Sé que este ejercicio cuesta mucho, por eso les pregunto. Ustedes siempre, lo importante en este ejercicio de electrólisis, lo primero que tienen que tener en cuenta es si la corriente o lo que le pide viene de afuera o pertenece a esa hemicelda. Siempre. Bien, porque eso nos ayuda mucho a interpretar cuándo vamos a utilizar estas fórmulas de coulombios, amperes. Las únicas dos fórmulas que ustedes siempre van a tener son estas dos. Siempre. Lo demás es todo reglita de 3. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta es de qué elemento me está pidiendo. Bien, acá en este caso me está pidiendo solamente 20 gramos de níquel en 2 horas. Y bueno, y los pasajes correspondientes, siempre a horas a segundos, y la carga en coulombios, que es ampere por tiempo en segundos. Siempre tienen que respetar eso. Y bueno, y esto, acuérdense de la hemicelda esta, níquel más 2 electrones pasa a ser níquel. Es muy importante que sepan esta parte también, que es la parte de soluciones. Eso lo vimos en soluciones, no es nada nuevo. Y hacer lo de la sal. ¿Alguna duda que tengan? No. Bien. Vamos con más ejercicio de esto principalmente. Vamos con otros más. Le pueden pedir más o le pueden pedir todo en estos ejercicios. Ustedes tienen que saber relacionarlos, sí o sí.
Vamos con este. Dice, ¿qué masa de metal puede ser electrodepositado a partir de una solución de cloruro de cadmio? 2. Bien, esto es una sal. Este 2 significa lo que es la valencia del metal, o sea, la valencia que va a tener el hidróxido, con una corriente de 0,75 amperios que fluye por 6 horas. Bien, lo primero, como les había dicho, tienen que interpretar si acá como le pide la masa, pero le está dando la corriente y el tiempo. Primero que nada, esa masa o esa corriente o lo que le dice el ejercicio corresponde a lo que es la hemicelda o viene de afuera. ¿Es de la hemicelda o viene de afuera? Es una corriente aparte. ¿Qué interpretan ustedes? Dice Que viene de afuera. que puede ser electrodepositado. Bien, viene de afuera. La corriente, toda esa corriente es de afuera. Bien. Bueno, me pide armar el cloruro de cadmio. Es el ácido clorhídrico más el cadmio. OH2 pasa a ser cadmio cloro 2 más agua. Bueno, lo de siempre, ponen los estados de oxidación, más 1, menos 1, menos 1 más 2, termina quedando más 2, cuestión esto. Bien, entonces el cadmio, como me dice masa de metal, que el metal es mi cadmio, mi hemicelda que yo trabajo es cadmio, más 2 electrones, pasa a ser cadmio. Bien, de esto tengo una corriente que viene de afuera, me pide, acá me está pidiendo los gramos que yo deposito acá adentro. ¿Cuáles serían los gramos depositados para que circule esta corriente de 0,75 amperios y que fluye por 6 horas? Bien, entonces acuérdense que la corriente es amperio por tiempo en segundos y que un mol de electrones son 96.500 coulombios. Bien, como esta corriente es externa, vamos a ponerle Q'. Yo con los datos que tengo puedo sacar esa corriente externa porque tengo los amperios y tengo el tiempo, lo tengo en horas, pero lo paso a segundos, que es multiplicar 6 por 3.600 segundos. Entonces 6 por 3.600, 21.600. ¿Y ahora qué voy a multiplicar? Eso 0,75 por 21.600. Y tengo esa corriente, que es 16.200 coulombios. Bien, esta corriente Q' es 16.200 coulombios. Como yo necesito saber qué masa voy a utilizar para electrodepositarla acá adentro y que estén dentro de esos 16.200 coulombios, tengo que llegar a encontrar una relación. Una de las relaciones posibles es un mol de electrones son 96.500 coulombios. ¿Cuántos moles de electrones me liberan 16.200? Y la otra, si no trabajar acá, en un mol de cadmio libero 2 moles de electrones y libero 112,41 gramos. Bien, entonces
la relación que yo voy a buscar va a ser moles de electrones con gramos, porque a estos 16.200 les puedo encontrar los moles de electrones transferidos. ¿Cómo? Utilizando esta fórmula. Un mol de electrones son 96.500 coulombios. Entonces, lo que hago, un mol de electrones son 96.500 coulombios, 16.200 coulombios, porque yo necesito saber qué masa deposito acá adentro de esta corriente externa. Me queda 16.200 dividido en 96.500, 0,16 moles de electrones. Y estos moles de electrones necesito saber cuántos gramos de cadmio le voy a depositar. ¿Cómo lo voy a relacionar con mis datos reales? Entonces, si en 2 moles de electrones libero 112,41 gramos de cadmio, porque Pero se me corta todo. ¿En qué parte? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta sí, hasta ahí. 0,16. Sí. Bien. Bueno, lo de 0,16 eran esos moles de electrones en 16.200. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. Ahora, esos 0,16 que vienen de la carga externa, necesito saber cuánto cadmio voy a depositar. Entonces, relaciono. Si en 2 moles de electrones reales, que sería lo que nosotros sacamos en esta relación, dos moles de electrones son 112, ¿cuántos gramos voy a tener en 0,16? ¿Se entendió ahí? Sí. Bueno, 0,16 por 112 dividido 2. 9 gramos. 9 gramos. Bueno, me deja borrar eso. Pero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué es la con mayúscula, esa ecuación? ¿De qué es? No entiendo. La carga. Eso es la ecuación, la ecuación para sacar carga. Que la carga es ampere por tiempo y la unidad final es coulombios. Ah, bueno, gracias. Acuérdense que ustedes siempre utilizan estas dos ecuaciones y bueno, y los otros pasos que les dije para que puedan relacionarlo. Me dejo borrar eso. Bueno, es 9. Acá dice 9,43, pero seguramente el profe utilizó todos los datos que hay acá en la calculadora, que es 0,16, 2, 3, 4 y termina dando 9,43. Pero está bien. Los profes tienen mucho eso en estos ejercicios, por las dudas. En esto de lo que es electrólisis, los profes utilizan todos los datos de la calculadora, como que no lo borran directamente. Como es multiplicar y dividir, no lo borran directamente. O a veces hay que multiplicar directamente, no lo borran. Quiero mostrarles el PDF, pero que me haya cargado.